Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de nuestro querido San José. Corría el año 1082, París. Estamos ante la muerte de uno de los profesores más famosos y prestigiosos de la Universidad de París, de la Sorbona. La Sorbona convertida en un centro mundial de prestigio para la mediación entre los príncipes y el papado. Hombre, Raymond Diocres, considerado un santo, un hombre al que se decía que el pecado mortal no le había alcanzado, fama de santidad, y allí está el muerto en medio de una pequeña capilla junto a la Catedral de Notre Dame. Muchísimos son los testigos allí presentes, entre ellos un hombre de 45 años, uno de los alumnos de esta universidad, que luego se convertiría ni más ni menos que en San Bruno, un gran santo, el fundador de la Cartuja. Como era costumbre, el cuerpo se depositó en el centro sobre una tarima cubierto solo por una sábana blanca, alrededor de la cual se apiñaban los deudos. Empieza el oficio de difuntos y conforme al ritual el sacerdote oficiante se dirige al difunto con esta pregunta: «Respóndeme, ¿cuán grandes y numerosas son tus iniquidades?». La invocación es, por supuesto, retórica y no se espera que el muerto responda. Pero eso es exactamente lo que sucedió, clara y audible para todos los presentes. Salió de debajo del velo la voz de Diocres, el profesor, con fama de santidad. Iusto Dei iudicio accusatus sum. Por el justo juicio de Dios he sido acusado. ¿Qué os parece? Sorprendente, ¿verdad? ¿Cómo se quedaría la gente en esos momentos? Totalmente muerta. Ellos sí que se quedaron muertos por el susto. Pues sigamos viendo lo que pasó. Pasado el primer susto, corren los más cercanos a levantar el velo y examinar al muerto, pensando en una muerte aparente, pero no. El cadáver seguía frío y sin latido. La conmoción entre los presentes es fácilmente imaginable, y el revuelo obligó a suspender por aquel día la ceremonia, mientras los prelados estudiaban qué camino seguir. ¿Qué significaba aquel prodigio? ¿Podría seguirse adelante con unas exequias, visto que el propio difunto parecía sugerir que estaba en el infierno? Los más doctos, sin embargo, no veían problema alguno en seguir adelante. Todos argumentaban: seremos algún día acusados de nuestras faltas, de las que ningún mortal carece en el juicio personal tras la muerte. Había que seguir. Así que se reanudó el oficio con el muerto de cuerpo presente, pero la noticia del prodigio había corrido como la pólvora por la ciudad y ahora era una multitud la que se agolpaba en la capilla para asistir a las exequias interrumpidas. Con voz temblorosa el oficiante repite la pregunta fatídica: ¿cuán grandes y numerosas son tus iniquidades? Esta vez el muerto se yergue y pronuncia con voz clara y fuerte: Iusto Dei iudicio iudicatus sum. Por el justo juicio de Dios he sido juzgado, y vuelve a su postura yacente. O sea que el muerto se incorporó para decir eso. Varios médicos alertados acuden rápidamente a examinar el cuerpo mientras el revuelo crece más aún que antes. Certifican que Diocres está definitivamente muerto y los prelados vuelven a conferenciar, pero la conclusión es la misma: todos habremos de ser juzgados en el último día. Hay que continuar con el rito. Esta vez la ciudad entera está pendiente del rito. Con apenas un hilo de voz vuelve a preguntar el sacerdote: ¿cuán grandes y numerosas son tus iniquidades? Por última vez, el gran doctor Diocres se incorpora y con voz estremecedora exclama: Iusto Dei iudicio commandatus sum. Por el justo juicio de Dios he sido condenado. Y cae ya definitivamente inmóvil. Por orden del obispo y del capítulo, previa sesión, se despojó al cadáver de las insignias de sus dignidades y fue arrojado al muladar de Montfaucon. La experiencia vivida
convenció definitivamente al que luego se convertiría en San Bruno, fundador de los cartujos, de la Gran Cartuja, y se fue a buscar la soledad cerca de Grenoble con sus compañeros. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Fijaos este hecho extraordinario que Dios permitió que ocurriera para que aprendiéramos todos la lección. ¿Cuán grandes y numerosas son tus iniquidades? La pregunta que el sacerdote oficiante tuvo que hacer hasta en 3 ocasiones para que definitivamente le confirmara el muerto directamente por sí mismo que estaba en el infierno, que había sido condenado por sus iniquidades. ¿Cuán grandes y numerosas son tus iniquidades? Bien, nosotros llevamos varios años diciendo que Jorge Mario Bergoglio es aquel en el cual el misterio de iniquidad se está manifestando, se está revelando a través de una impostura religiosa, como dice el catecismo del Papa Juan Pablo II. La impostura religiosa se manifiesta a través de el impostor y todo lo que lleva consigo. El impostor, el que lidera la impostura religiosa, hace que se manifieste, que se revele el misterio de iniquidad. Luego, si él está manifestando el misterio de iniquidad y la pregunta es cuán grandes y numerosas son tus iniquidades, creo que ya con eso está todo dicho. ¿Quién es Bergoglio y dónde debe de estar Bergoglio? Que no ha manifestado ningún signo público de arrepentimiento, de petición de perdón, de reparación, ninguno, cero patatero, absolutamente. Esta es la realidad objetiva. Francisco ha sido peor que todos los herejes juntos. A su lado, Lutero era efectivamente un testigo del Evangelio o un seminarista de San Miguel, que le pinchas el culo y le sale miel. Padre Francisco José Vegara, quien publicó un manifiesto donde retrata al antipapa Francisco. Hola Arturo, buenos días. Hoy, sábado 26 de abril del año 25, el día en el que se ha enterrado a Jorge Bergoglio, pues nosotros pensamos que puede ser mucho más útil para nuestra audiencia dar un par de ideas que ayuden a entender lo que es la muerte, lo que es el juicio particular y por qué ahora en esta semana pues hemos visto la constatación, basándonos en los mensajes de la Virgen Pura Dolorosa, de que Jorge Bergoglio está condenado por una segunda vía, además de la primera, que ya sabíamos y hemos explicado muchas veces. La Virgen lo calificó como injusto y ella, en la visión beatífica del cielo, Dios dijo que aquí no quiere injustos, nos comentó la Virgen. Por tanto, esa primera manera nos dice que Bergoglio se condenó. ¿Cuál es la segunda? La segunda sería que el 8 de junio de 69 la Virgen dijo: este papa, hombre violento, pagará por su pena. Como se estaba refiriendo al diaconado, esa pena es jurídica. Si la pena jurídica no se satisface aquí en la tierra, y Jorge Bergoglio no la ha satisfecho, porque no ha pedido perdón, ni ha hecho reparación, ni propósito de enmienda, ni ha confesado sus pecados, pues esa pena jurídica se tendrá que saldar eternamente en el infierno. En el purgatorio no hay culpa, ni hay pena jurídica, que también se llama pena de sentido, las torturas, el fuego. En el purgatorio sí hay pena ontológica o pena de daño. ¿Y en el infierno qué hay? En el infierno hay culpa, y esa culpa deviene en dos penas: la pena jurídica o de sentido y la pena ontológica o de daño. Así que, puesto que
hemos constatado que Jorge Bergoglio, oficialmente, estoy hablando oficialmente, si luego sigue vivo, han enterrado un muñeco o un doble, pues no sabemos, pero nos atenemos a la información oficial. Porque en estos días la gente lo que está haciendo es compartiendo imágenes terroríficas de inteligencia artificial, no todos, ¿no?, del Señor y la Virgen, abrazando a Jorge Bergoglio, el resto de papas en el cielo, haciéndose allí una fotografía, todos juntos, sonrientes, con Bergoglio. O mucha gente pues pide oraciones por él. Y bueno, pues hemos explicado por activa y por pasiva por qué no se debe rezar por todo el mundo. Es que la oración es una cosa muy seria. Esto de que se pueda rezar por todo el mundo, así, como si fuera un cheque en blanco que le entregas a Dios. A Dios no se le puede entregar un cheque falsificado, sin fondos, o para que con ese crédito Dios compre un producto que sea contrario a su voluntad. Pues eso es lo que hace la gente. Le está entregando a Dios una mercancía que es más propia de los mercaderes de la Gran Babilonia, del capítulo 18 del Apocalipsis. Bueno, y ahora vamos a acudir a las enseñanzas del gran teólogo moralista Rollo Marín, el dominico, sobre el juicio particular. De esto no se habla. Aquí se habla de que ya está en la casa del padre, Bergoglio, y se acabó. Eso, los curas no hablan nada de lo que es la teología, los novísimos y del juicio particular. En general no se habla. Vamos a explicar un poco. El juicio particular tiene lugar tras la muerte real, que no es exactamente la misma que la aparente. Ese juicio particular es instantáneo. Donde te encuentre te juzgaré. En ese juicio particular, Fray Antonio Rollo Marín ponía el ejemplo de que nuestro ángel de la guarda será el cinematógrafo que en un instante nos mostrará la película de nuestra vida. En esa película aparecerán nuestros actos externos, sentimientos íntimos, nuestros pecados, por supuesto, no confesados y arrepentidos vivamente, pecados ajenos de los cuales hemos sido causantes y no salen en la película, por la misericordia de Dios, pues los pecados vivamente arrepentidos y reparados, o al menos que se haya intentado reparar con un serio propósito de enmienda y dolor de corazón y penitencia. ¿Ha hecho eso Jorge Bergoglio? Porque sus pecados son enormes. No ha hecho nada, absolutamente nada. Se ha ido sin decir Jesús, nunca mejor dicho, rechazando al Señor. Bueno, y la misericordia de Dios es para el que lucha. Si no se lucha, no hay misericordia. Que la gente piensa que la misericordia es una barra libre, sírvase usted mismo. Pues no es así. Bueno, vamos a ver, ¿qué más cosas? ¿Cómo es la muerte? La muerte tiene 3 características. Es cierta en su venida, insegura en sus circunstancias y única en su acontecer. Es que se habla muy alegremente de la muerte, sin una mínima formación. ¿Cómo puede ser la muerte? De 4 tipos. Natural, prematura, violenta y repentina. Ejemplos. Natural, pues, por viejo, por la propia consunción de la energía del cuerpo. Prematura, un niño joven, bueno, una persona, que por una enfermedad pues muere antes de lo debido, tal vez por los actos de amor recomendados por Bergoglio. Violenta, una explosión, un atentado. Y repentina, pues que te llega por un síncope renal, por una embolia pulmonar, sin que te lo esperes, la repentinitis, causada también por los actos de amor del Papa injusto, que era la esperanza del mundo y no el Señor. Bueno, y ahora viene lo importante. ¿Cómo dice Rollo Marín que hay que ser sorprendidos cuando nos llegue la muerte? Pues habiéndonos preparado. ¿Y cómo es esa preparación? Hay de 2 tipos. Preparación remota y preparación próxima. Vamos a ver las 4 combinaciones, porque se pueden combinar entre sí, remota, próxima, de manera que haya 4 combinaciones. Remota, sí, próxima, sí, remota, no, próxima, sí, remota, no, sí, próxima, no, y ni una ni otra. ¿Cuál es la peor preparación? La que nos tememos, que ha sido la elegida por Bergoglio.
sin preparación remota ni próxima. Condenación asegurada. Siguiente combinación. Sin preparación remota, pero con preparación próxima. Eso es muy difícil que suceda. Eso es una gracia muy particular de Dios. Tener un sacerdote al lado en el momento de la muerte. No es tan fácil en absoluto. El cine se encarga de engañarnos a veces, ¿no? Estoy recordando la película de Martin Scorsese, la cual Robert De Niro, después de haber llevado toda una vida de pecado, pues estaba en el asilo ya de viejo y sin haberse arrepentido, pasó un cura por allí por la puerta, entró el cura y lo confesó. Y la última escena es la de un Robert De Niro tan sonriente como si le hubiera tocado un premio. Pero él no estaba arrepentido ni nada. Pero el masón Martin Scorsese dio la sensación de que se había salvado al final, después de haber sido un asesino criminal violento toda la vida. Le había tocado el premio, pasaba el cura por allí y se había salvado. Pues no, eso no es así. Siguiente tipo. Con preparación remota y sin preparación próxima. Es la contraria de la de Robert De Niro, en la película Los Irlandeses, me parece que era. Esa es la que depende de nosotros, y esa es la que tenemos que tener. Es el famoso que Dios te pille confesado, que dice el refrán. Y la mejor de las cuatro, Dios nos lo conceda, que la muerte nos sorprenda con preparación remota y también con preparación próxima. Estar en gracia y además contar con un ministro, con otro Cristo, en el momento de la muerte. ¡Qué bendición, qué maravilla! Bueno, esa preparación pues es un don y una gracia especial que Dios y la Santísima Virgen conceden a los que han luchado en vida, por ejemplo, a sus consagrados, y bueno, esperemos que podamos ser de ese grupo, pero, repito, de las cuatro combinaciones, la que sí depende de nosotros, y es la más probable, es la de ser hallados con una preparación remota y no tener una preparación próxima, no tener un cura al lado. Ya Bergoglio se encargó de que muchos ancianos murieran sin preparación próxima. Terrorífico. Muy atentos ahora a la famosa muerte de Voltaire, el filósofo Voltaire. No sé si la conocen ustedes, cómo fue su muerte, pero muy atentos. François-Marie Arouet nació el 21 de noviembre de 1694, más conocido como Voltaire. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés, que supuestamente perteneció a la masonería y figura como uno de los principales representantes de la Ilustración, período histórico caracterizado por el culto a la diosa razón. Así llegó el día de su muerte. En su agonía comenzó a desesperarse frente a la posibilidad de la eterna condenación. De seguro intuyó que ese dios a quien tanto atacó le esperaba inmediatamente después de expirar para pedirle cuentas de su vida. Intuía que ante la omnipotencia, la inmensidad de la majestad de Dios, no le serviría la razón pura para justificar su mala vida y los escritos ateos y ofensivos con que lo había atacado y tratado de apartar a las gentes de la fe. Se desesperó, comenzó a gruñir, a tirarse del pelo, a pedir un sacerdote para confesarse. «Confesión, confesión», gritaba, pero sus seguidores, obedeciendo a sus instrucciones previas, se pusieron de guardia en la puerta de su casa, para impedir que alguien le llevara a un sacerdote que lo confesara y absolviera. Voltaire ya gritaba, se revolcaba en la cama, se rasguñaba la cara desesperado, tenía los ojos desorbitados y botaba espuma por la boca. Ya no gritaba, sino aullaba, desesperado, al entender que se condenaría eternamente. Los demonios le echaban a la cara sus escritos, su burla a la religión, y ya le anticipaban la suerte, entre comillas, que le esperaba apenas expirara. Les pertenecía a ellos y habían venido a por él. Su muerte fue horrible. Su rostro producía espanto a quienes lo miraban. La enfermera que le atendió se hizo el propósito de nunca jamás volver a asistir a un moribundo ateo. Tan horrorizada había quedado ante el macabro espectáculo de tan mala muerte. Otros dicen, lanzaba gritos desaforados, se revolvía, se le crispaban las manos, se laceraba con las uñas. Al acercarse el fatal momento, una redoblada desesperación se apoderó del moribundo. Pocos minutos antes de expirar, gritaba y le dijo al abad Gautier que sentía una mano invisible,
arrastrarle ante el tribunal de Dios. Invocaba con aullidos espantosos a aquel Cristo que la había combatido durante toda su vida. Maldecía una vez tras otra. Finalmente, para calmar la ardiente sed que le devoraba, se llevó a la boca su vaso de noche. Lanzó un último grito y expiró entre la inmundicia y la sangre que le salían de la boca y de las narices. Como ya hemos escuchado, pues él dio órdenes y aunque luego parece ser que quiso rectificar, ya no pudo ser. En fin, lo está explicando Agustín Aranda muy bien. Es que esto de morirse no es ninguna broma. Bergoglio se lo tomó a broma, lo hemos visto en muchas entrevistas, como hemos comentado, y hay que prepararse muy bien para la muerte. El libro de San Alfonso María de Ligorio, Preparación para la muerte, es muy claro. No hay que tomarse en broma esto de prepararse para la muerte. De Dios nadie se burla. Así que bueno, pues todo nos hace indicar que Bergoglio se ha condenado y no hay que rezar por él, porque se establecen vínculos terribles y además se les inflige a los condenados un castigo aún mayor. Bergoglio es el hombre que se corresponde al grupo que peor parte se lleva en el juicio a los 5 hombres de Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, en el infierno más profundo. Porque el daño que ha hecho, yo invito a que se consulte la profecía de Santa Brígida de Suecia, que no era una cualquiera, y fueron unas revelaciones que el Señor le dio en el juicio a los 5 hombres. Pues Bergoglio y sus cardenales son de ese grupo, que coincide con lo que la Santísima Virgen Pura Dolorosa nos ha revelado en Umbe. Entonces, nos da muchísima pena ver cómo hay comunicadores que han cambiado de línea editorial y ahora comienzan o continúan pidiendo oraciones por el Santo Padre Francisco. Eso es lo que han hecho muchísimos canales durante todos estos años en vida. Hay que rezar mucho por el Santo Padre Francisco. Bueno, rezar, como hemos dicho nosotros, para que no arrastre a otros al infierno. Para eso sí había que rezar, pero rezar por alguien que es un caso especial, si es que no nos cansamos de repetirlo y ya, bueno, para no alargar mucho el vídeo, vamos a recordar. ¿Por qué es un caso especial Bergoglio? Porque es un brujo, ha sido un satanista. Se le formaron las protuberancias con el 666 delante de la Virgen en Colombia, en el verano del 17. Él no soporta a la Santísima Virgen. Él es enemigo de Dios y de la Eucaristía. Ha muerto, parece ser, rechazando a Cristo. No se ha arrodillado jamás delante de Dios Eucaristía. Pero ¿cómo vas a haberse salvado ese hombre? Satanás se presentó disfrazado como de la Virgen un 13 de marzo. Bergoglio se presentó disfrazado como de Papa un 13 de marzo. Y hemos dicho que las fechas en Umbe son fundamentales para que veamos quién es el personaje. Un personaje por el que jamás la Santísima Virgen Pura Dolorosa ha pedido oraciones. Lo ha excluido. Ella no ha excluido de nuestras oraciones a los sacerdotes, a los obispos, no, a los cardenales, al clero no, a los pecadores no. La Santísima Virgen María es refugio de pecadores, pero no es refugio de demonios ni de condenados. Así que, como decía San Pablo, si hemos vivido con Cristo, amado a Cristo y muerto con Cristo, por eso he querido traer aquí al Cristo de la Expiración de la Basílica Menor de Sevilla, una preciosidad de Cristo al que los sevillanos tienen tantísima devoción, la preciosísima Semana Santa de Sevilla, cuyo arzobispo fue allí a fotografiarse con Juanma Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, desde la Agenda 2030, el que arranca olivos, el de las soluciones punzantes, y con el cuadro de la de Satán U2 hace 2 meses, en febrero, con Bergoglio, justo antes de que lo ingresaran en el Gemelli. Pues señor arzobispo de Sevilla, cambie de rumbo, porque usted tiene que hacerse digno de pastorear esa diócesis, de la cual, pues, nuestro Señor el Cristo de la Expiración y el Señor del Gran Poder, pues, son los auténticos pastores. Bueno, pues ya está. Así que de rezar por Bergoglio nada, y que nadie piense que la solución de la Iglesia va a venir por la línea papal, que ahora es la oficial, la de el sustituto de Bergoglio, la del cónclave, que la gente se está estudiando un temario que no entra en el examen. La llave del papado van por donde la Santísima Virgen María
San Pedro y San Miguel Arcángel nos han explicado. Lo que pasa es que esa línea del papado requiere de la fe. Esa no sale en las noticias. Esa no requiere de votaciones en un cónclave. Bueno, pues nada. Alegrémonos que seguimos en Pascua de Resurrección a pesar de Bergoglio. Todavía hay algunos que se empeñan en decir que hay que rezar y ofrecer misas por Bergoglio. Han tenido 12 años para identificar al personaje y los han tirado a la basura. Lo más triste son aquellos que se suponía que lo habían identificado y que ahora se ponen a decir que hay que rezar por él, que eso es lo católico. Lo católico no es rezar por un condenado al infierno. Obviamente, ninguno de nosotros podemos afirmar al 100% que esté en el infierno, pero todo apunta al 99 y pico % que está lamentablemente en el infierno. Por eso, porque no ha manifestado ningún signo de arrepentimiento, ni ha pedido perdón, ni nada de nada, y en él se ha manifestado el misterio de iniquidad. En estos días veíamos la noticia que se propagaba de que desde Italia nos llegaba, y también a través del sacerdote experto en Fátima, el padre Kramer, Paul Kramer, que se escuchaba que, según fuentes vaticanas, Bergoglio había rehusado recibir los últimos santos sacramentos, los óleos sagrados y demás, que no los había querido recibir. ¿Es eso verdad? ¿Es eso mentira? Pues, sinceramente, no nos importa mucho. No nos importa mucho que sea verdad o mentira, porque es que nunca vamos a poder saber con exactitud si es verdad o si es mentira, que él haya rehusado recibir los santos sacramentos. Lo que es seguro es lo que os estamos diciendo, que él no ha reconocido públicamente sus pecados, no se ha arrepentido públicamente, no ha reparado públicamente. Eso es lo que es seguro. Que sea verdad esto que se está diciendo, que según fuentes vaticanas ha rehusado recibir los sacramentos, los últimos sacramentos, pues no lo sabemos. Pero por sus frutos los conoceréis. Rezar por alguien que está condenado es hacerle sufrir más, es aumentar su sufrimiento. Es muy dañino para el condenado. Lo hemos dicho, lo repetimos, ¿qué es más misericordioso? ¿Rezar por un condenado o no rezar por él? Obviamente es mucho más misericordioso no rezar por él. La Virgen en un B, pues nos ha advertido de la situación de la Iglesia y no nos ha dicho que ella, que siempre se preocupa de la conversión, que rezáramos por su conversión. Sí nos advirtió quién era, la clase de personaje que era. Luego, si no nos ha dicho que rezáramos por él, eso es señal también confirmando lo que hemos dicho de que todo apunta a que sea condenado. Entonces, rezar por él no es misericordia, es aumentar su sufrimiento. En fin, ya decimos que esto de que según fuentes vaticanas, pues solamente alguien que tenga una persona allí metida y de máxima confianza te puede confirmar lo que ha pasado. Insistimos, no es lo más importante saber exactamente lo que ha pasado. Pero la realidad es que Bergoglio ha muerto sin manifestar públicamente ninguna clase de arrepentimiento, y eso es algo que tenía que haber hecho. Manifestar arrepentimiento y reparación pública. Este ejemplo de este profesor que murió, que todos pensaban que no había cometido ningún pecado mortal y que se incorporó para decir que había sido condenado, nos tiene que servir a todos para que nadie se crea que la salvación es algo fácil o que o que de Dios alguien se puede burlar, porque a Dios no se le puede engañar. Podemos engañar a la gente, a los demás. Se nos puede engañar y el misterio de iniquidad se puede disfrazar uno de papa y se puede disfrazar de bueno y de lo que sea, pero a Dios no se le engaña. Así que todos tenemos que tomarnos en serio la santidad y pedir la gracia de la fidelidad a eso, a la gracia, la santa perseverancia final, etcétera, etcétera. Y tomarnos muy en serio la salvación eterna, que Bergoglio se la tomaba a la ligera, clarísimamente. No es así. La salvación hay que tomársela en serio, no es una lotería. La salvación eterna exige luchar por ella, trabajar con temor y temblor por tu salvación, como decía San Pablo. Trabajo con temor y temblor en mi propia salvación. O como decía Monseñor Fulton Sheen,
El buen católico es aquel que se toma en serio su propia salvación. El que no se la toma en serio no es un buen católico. Y Bergoglio se la tomó siempre a la ligera. Y Bergoglio fue un masón, como todos sabemos. Dicho por él de muchas maneras que él fue masón. Así que, en fin, y dicho de muchas maneras y hasta en su muerte nos lo está diciendo que ni siquiera fue papa ni católico, etcétera, etcétera. ¿Ustedes piensan que se ha salvado? Pues el que quiera pedir por él, que sepa que lo más probable es que le está haciendo sufrir más y además se está poniendo a sí mismo en peligro de contaminación espiritual. Hay un caso en Madrid en los años 40 del siglo pasado, 1940 y tantos, que se cuenta que había un muerto de cuerpo presente, estaba recién muerto en la habitación de una de sus casas y había pues un grupo de personas rezando por el difunto y de repente se escuchó unos golpes en la habitación donde estaba el difunto, lo escucharon los que estaban rezando en la habitación contigua y escucharon también algo parecido a esto que hemos escuchado ahora. La voz del difunto: dejen de rezar por mí, estoy condenado, dejen de rezar por mí, enfadado. Y es que los condenados no quieren que recemos por ellos, porque les hacemos sufrir más. Así que, ¿dónde está la misericordia? La misericordia está en no rezar por un condenado, no rezar por un condenado directamente. Por eso nosotros aconsejamos rezar indirectamente por Bergoglio, porque es la obra de misericordia que hay que hacer por él. Y además, tú te pones a buen recaudo, fuera de todo peligro de que te pueda contaminar espiritualmente este señor, porque igual que los santos han dicho que, y sabemos que por la comunión de los santos nos pueden ayudar desde el más allá, y algunos han querido pasar su paraíso en la tierra para ayudarnos, también los malos y los condenados nos hacen daño y nos tratan de seguir arrastrando al infierno desde el más allá. Entonces hay que evitar los vínculos espirituales. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Obviamente no lo decimos en tono dogmático, lo decimos como una recomendación que para nosotros es una certeza, estamos convencidos. El que la quiera despreciar, allá cada cual. Nosotros decimos que no se debía de rezar por él en vida, solo indirectamente, y ahora en muerte muchísimo menos. Por esto que estamos diciendo, por Judas no hay que rezar, porque es doctrina de la Iglesia que está condenado. Es una temeridad rezar por él o pensar que se haya podido salvar. Pues por Bergoglio, que es Judas 2.0, mucho menos hay que rezar, cuando no tenemos nada que nos haga pensar que se haya podido salvar. ¿Que usted quiere rezar directamente por él? ¿Que usted nos va a acusar a nosotros de ser muy malos y de ser muy no sé qué? Lo que usted quiera. Esto es lo que hay. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.